Si te dijera que durante años una de las ciudades más caras del planeta no estaba en Suiza, ni en Estados Unidos, ni en Japón, probablemente pensarías que estoy exagerando. Pero no, durante buena parte de la década de 2010, una ciudad africana aparecía regularmente en los rankings internacionales de coste de vida por encima de lugares como Londres, París o Nueva York. Esa ciudad era Luanda, la capital de Angola, y cuanto más se investiga su historia, más extraña parece. Porque Angola no era uno de los países más ricos del mundo, de hecho, millones de personas vivían en la pobreza. Entonces, ¿cómo puede una de las ciudades más caras del planeta existir en uno de los países más pobres? ¿Quién estaba pagando esos precios? ¿Y qué tuvo que ocurrir para que algo tan aparentemente absurdo llegara a hacerse realidad? Para entenderlo hay que empezar por una idea sencilla. Cuando escuchamos que una ciudad es cara solemos imaginar riqueza, imaginamos salarios altos, grandes empresas, barrios modernos y un nivel de vida elevado. Pero Luanda demuestra que las cosas no siempre funcionan así, porque una ciudad puede ser extremadamente cara sin que la mayoría de sus habitantes sean ricos, y precisamente ahí se encuentra el misterio que convirtió a Luanda en uno de los casos económicos más sorprendentes del mundo. La historia comienza varias décadas antes de que la ciudad apareciera en las clasificaciones internacionales. Angola fue una colonia portuguesa durante siglos y cuando finalmente obtuvo la independencia en 1975 parecía que el país estaba a punto de iniciar una nueva etapa. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Casi inmediatamente estalló una guerra civil que duraría cerca de 30 años. Durante décadas el país quedó atrapado en un conflicto devastador, carreteras destruidas, infraestructuras abandonadas, y una economía incapaz de desarrollarse con normalidad. Cuando la guerra terminó en 2002, Angola tenía que reconstruirse prácticamente desde cero. Pero también tenía algo que cambiaría por completo su futuro: petróleo. Y aquí aparece la primera pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando un país devastado por una guerra posee enormes reservas de uno de los recursos más valiosos del planeta justo en el momento en que los precios internacionales empiezan a dispararse? La respuesta es sencilla. Empieza a entrar una cantidad enorme de dinero. Durante los años siguientes, Angola experimentó un crecimiento espectacular. Miles de millones de dólares llegaron al país gracias a las exportaciones de petróleo. Las grandes compañías energéticas desembarcaban constantemente. Ingenieros, directivos y especialistas extranjeros eran enviados para participar en proyectos que movían cantidades gigantescas de dinero. Y casi todos tenían algo en común. Necesitaban vivir en algún sitio, necesitaban oficinas, necesitaban hoteles, y el lugar donde se concentraba toda esa actividad era Luanda. De repente, la ciudad se convirtió en el corazón económico del país. Pero aquí apareció un problema que casi nadie había previsto. ¿Dónde iba a vivir toda esa gente? Porque después de décadas de guerra, Luanda simplemente no estaba preparada para recibir una avalancha de empresas y trabajadores extranjeros. No había suficientes apartamentos modernos. No había suficientes hoteles de calidad internacional. No había suficientes oficinas. Había dinero. Muchísimo dinero. Pero faltaba espacio. Y cuando una gran cantidad de dinero persigue una cantidad muy pequeña de algo, ocurre lo inevitable. Los precios empiezan a subir. Primero poco a poco. Después más rápido. Y finalmente hasta niveles que parecen absurdos. En algunos momentos, alquilar un apartamento para expatriados podía costar más de $10.000 al mes. Algunos informes hablaban incluso de cifras mucho mayores en determinadas zonas de la ciudad. Para muchas personas aquello parecía imposible. ¿Cómo podía ser más caro vivir en Luanda que en algunas de las ciudades más desarrolladas del planeta? Pero aquí aparece otra pregunta. ¿Quién estaba dispuesto a pagar semejantes cantidades? Porque la mayoría de los habitantes de Angola no podía permitirse algo así. La respuesta es que quienes pagaban esos precios no eran necesariamente individuos. Eran empresas, grandes multinacionales del sector energético, consultoras, bancos y compañías internacionales que necesitaban alojar a sus trabajadores. Para una empresa que estaba participando en proyectos valorados en millones o incluso miles de millones de dólares, pagar varios miles de dólares al mes por una vivienda seguía siendo asumible. Lo importante era no quedarse fuera de un negocio extremadamente rentable. Y así comenzó una dinámica muy peculiar. Cada vez llegaban más empresas. Cada vez aumentaba más la demanda. Y como la oferta seguía siendo limitada, los precios continuaban creciendo. Pero si todo terminara aquí, la explicación sería relativamente sencilla. Habría escasez de vivienda y ya está. Sin embargo, el verdadero misterio de Luanda iba mucho más allá de los alquileres. Porque prácticamente todo era caro. Comida, vehículos, productos cotidianos. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en algo que rara vez recibe atención pero que resulta fundamental para la economía moderna: la logística. Angola dependía enormemente de las importaciones. Muchísimos productos tenían que llegar desde otros países. Y cada paso añadía costes. Transporte, almacenamiento, burocracia, distribución e infraestructuras insuficientes. Todo contribuía a encarecer los productos. Como resultado, artículos cotidianos podían costar mucho más que en Europa o Norteamérica. Para un extranjero recién llegado, la experiencia resultaba desconcertante.
No solo los alquileres eran caros, comprar bienes básicos también podía resultar sorprendentemente costoso. Poco a poco, Luanda empezó a hacerse famosa por algo muy extraño. No por ser una ciudad especialmente desarrollada, no por ser una ciudad especialmente moderna, sino por ser una ciudad extraordinariamente cara. Pero lo más sorprendente todavía estaba por llegar. Porque mientras algunos expatriados pagaban alquileres astronómicos y las multinacionales movían enormes cantidades de dinero, millones de habitantes locales seguían viviendo con recursos muy limitados. Y eso nos lleva al verdadero misterio de esta historia. ¿Cómo puede una ciudad ser extremadamente cara y extremadamente pobre al mismo tiempo? A primera vista parece una contradicción imposible. Sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. En algunas zonas de Luanda aparecían modernos edificios de oficinas, hoteles internacionales y urbanizaciones privadas. A pocos kilómetros podían encontrarse barrios sin infraestructuras básicas y enormes dificultades económicas. Era como si dos ciudades completamente distintas compartieran el mismo espacio. Y cuanto más crecía la economía impulsada por el petróleo, más visibles se volvían esas diferencias. Porque el crecimiento económico no siempre beneficia a todos por igual. Una parte importante de la riqueza generada por el petróleo quedaba concentrada en sectores concretos. Mientras algunos acumulaban enormes beneficios, gran parte de la población seguía enfrentándose a problemas cotidianos. Y aquí surge otra pregunta. Si Angola estaba ganando miles de millones de dólares gracias al petróleo, ¿por qué no se resolvieron rápidamente los problemas de vivienda e infraestructuras? Porque construir una ciudad moderna requiere mucho más que dinero. Requiere planificación, instituciones eficientes, capacidad técnica y tiempo. Mucho tiempo, la economía estaba creciendo más rápido de lo que la ciudad podía adaptarse. Cada año llegaban nuevas empresas, cada año aumentaba la demanda, cada año la presión sobre el mercado inmobiliario seguía creciendo. Por eso Luanda continuó apareciendo durante años en las listas de ciudades más caras para expatriados. Y cuanto más aparecía en esos rankings, más atención internacional recibía. La paradoja se hacía cada vez más evidente. Una ciudad situada en uno de los países más pobres del mundo se había convertido en uno de los lugares más caros para vivir. Sin embargo, ninguna situación económica dura para siempre. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando desaparece el motor que estaba impulsando todo el sistema? En este caso, el petróleo. Porque la economía angoleña dependía enormemente de él. Y cuando los precios internacionales comenzaron a caer, muchas de las condiciones que habían impulsado el crecimiento empezaron a cambiar. Los ingresos disminuyeron, algunas inversiones perdieron fuerza, parte de la demanda desapareció, y poco a poco la situación comenzó a transformarse. Las clasificaciones internacionales también cambiaron. Otras ciudades ocuparon los primeros puestos. Luanda dejó de aparecer constantemente como la ciudad más cara del mundo. Pero aunque los rankings cambiaron, la historia seguía siendo fascinante. Porque lo interesante nunca fue la clasificación en sí. Lo interesante era lo que esa clasificación revelaba. Durante años, millones de personas leyeron titulares sobre la ciudad más cara del mundo y asumieron que debía tratarse de un lugar extraordinariamente rico. Luanda demostró que esa idea no siempre es correcta. A veces una ciudad es cara porque existe escasez. A veces porque una industria concreta atrae enormes cantidades de dinero. Y a veces porque el crecimiento económico ocurre mucho más rápido de lo que las infraestructuras pueden soportar. Por eso la historia de Luanda sigue siendo tan fascinante. Porque rompe muchas de las ideas que solemos tener sobre riqueza y pobreza. Nos obliga a replantearnos qué significa realmente que una ciudad sea cara. Y demuestra que detrás de una cifra aparentemente simple puede esconderse una realidad muchísimo más compleja. Al final, Luanda no se convirtió en la ciudad más cara del mundo porque fuera la más rica. Se convirtió en la ciudad más cara del mundo porque una combinación extraordinaria de guerra, petróleo, inversión extranjera, escasez de vivienda y desigualdad creó una situación tan extraña que durante años desconcertó a economistas, empresarios y analistas de todo el planeta. Y quizá esa sea la parte más sorprendente de toda la historia. Que la ciudad más cara del mundo no estaba donde nadie esperaba encontrarla. Y precisamente por eso se convirtió en una de las anomalías económicas más fascinantes de la era moderna.